Joseph Stalin. Vida, ascenso al poder y legado. Joseph Vissarionovich Dugashvili, más conocido como Stalin, fue el líder de la Unión Soviética, 1924-1953. Su gobierno fue caracterizado por un régimen totalitario, represión brutal, industrialización acelerada y su papel clave en la Segunda Guerra Mundial. Aunque convirtió a la URSS en una superpotencia, lo hizo a costa de millones de vidas debido a sus purgas y políticas represivas. 1. Infancia y juventud, 1878-1899. Nacimiento y familia. Fecha de nacimiento. 18 de diciembre de 1878, oficialmente, después cambió su fecha a 21 de diciembre de 1879. Lugar. Gori, Georgia, en ese momento, parte del Imperio Ruso. Padres. Vissarion Besor Dugashvili, zapatero alcohólico y violento. Ekaterina Kekegelase, mujer religiosa y protectora de su hijo. Stalin creció en la pobreza extrema y sufrió abusos físicos por parte de su padre. Su madre soñaba con que él se convirtiera en sacerdote para escapar de la miseria. Infancia difícil y enfermedades. Viruela, 1884. A los 6 años, contrajo viruela, lo que le dejó cicatrices en el rostro de por vida. Accidente, 1890. Fue atropellado por un carruaje, dejando su brazo izquierdo deforme. Educación y cambio de ideales. A los 10 años, ingresó en una escuela eclesiástica en Gori. En 1894, gracias a su madre, obtuvo una beca para estudiar en el Seminario Teológico Ortodoxo de Tiflis. Durante su formación, entró en contacto con ideas marxistas y revolucionarias. 1899. Fue expulsado del seminario por leer libros prohibidos y promover el socialismo. 2. Primeros años como revolucionario, 1899-1917. Ingreso al marxismo y actividades clandestinas. Stalin se unió a los movimientos socialistas clandestinos y comenzó a organizar huelgas y revueltas obreras en Georgia. Se unió al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR, que seguía las ideas de Karl Marx. En 1902, fue arrestado por primera vez y enviado a Siberia. Ladronismo y financiamiento del partido. Stalin participó en robos a bancos para financiar al partido, algo que Lenin permitió. 1907. Organizó el famoso asalto al banco de Tiflis, en el que murieron más de 40 personas. Participación en la Revolución de 1905. En 1905, tras el Domingo Sangriento, apoyó la revuelta contra el zarismo. Conoció a Lenin y se alineó con los bolcheviques. 3. Ascenso dentro del partido bolchevique, 1917-1924. Revolución de octubre de 1917. Stalin no tuvo un papel destacado en la revolución, pero Lenin lo consideraba leal y eficiente. Fue nombrado comisario del pueblo para las nacionalidades, encargado de controlar las minorías étnicas en la URSS. Guerra Civil Rusa, 1918-1922. 1918-1920. Durante la Guerra Civil, Stalin mostró su lado ruthless, sin piedad, al ejecutar a desertores y enemigos del régimen. Masacre de Psaritsyn, 1920. Ordenó la ejecución masiva de oficiales zaristas, lo que consolidó su reputación de cruel y despiadado. 1922. Fue nombrado secretario general del Partido Comunista, un puesto que parecía administrativo, pero que le permitió colocar a sus aliados en el poder. 4. Muerte de Lenin y lucha por el poder, 1924-1929. Últimos deseos de Lenin. Lenin murió en 1924, y antes de morir, escribió un testamento donde advertía que Stalin era demasiado brutal y que debía ser destituido. Stalin ocultó el testamento y eliminó a sus rivales uno por uno. León Trotsky, exiliado en 1929 y asesinado en 1940. Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, ejecutados en 1936. Nikolai Bukharin, ejecutado en 1938. Consolidación del poder. 1929. Stalin se convirtió en el líder absoluto de la URSS, estableciendo un régimen totalitario. 5. Stalinismo. Dictadura y represión, 1929-1953. Colectivización forzada y hambrunas, 1929-1934. Stalin confiscó tierras y creó granjas colectivas, koljoses. Esto provocó una hambruna masiva en Ucrania, Holodomor, 1932-1933, donde murieron entre 4 y 7 millones de personas.
Gran Purga y Terror Rojo, 1936-1938. Stalin ejecutó a más de 1 millón de personas en juicios falsos. Miles de oficiales del Ejército Rojo fueron asesinados, debilitando a la URSS antes de la Segunda Guerra Mundial. 6. Segunda Guerra Mundial y victoria, 1939-1945. Pacto con Hitler y traición alemana. En 1939, Stalin firmó el pacto Ribbentrop-Molotov con Hitler. En 1941, Alemania invadió la URSS, sorprendiendo a Stalin. Batalla de Stalingrado, 1942-1943. Fue la batalla más sangrienta de la guerra. La victoria soviética marcó el comienzo del derrumbe del Tercer Reich. Conquista de Berlín y Guerra Fría, 1945-1953. La URSS ocupó Berlín en 1945 y estableció gobiernos comunistas en Europa del Este. Se inició la Guerra Fría con Estados Unidos. 7. Últimos años y muerte, 1953. Paranoia y purgas finales. Stalin creía que sus médicos lo estaban envenenando y ordenó la purga de los médicos 1952-1953. En marzo de 1953, sufrió un derrame cerebral en su residencia. Sus guardias tardaron horas en llamarlo, por miedo a ser ejecutados. Murió el 5 de marzo de 1953. 8. Legado de Stalin. ¿Héroe o villano? Aspectos positivos. Industrializó la URSS y la convirtió en una superpotencia. Derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Expandió el comunismo en el mundo. Aspectos negativos. Provocó la muerte de más de 20 millones de personas. Hambrunas forzadas y represión brutal. Creó un estado de terror y eliminó a millones de opositores. Conclusión. Stalin fue uno de los líderes más influyentes y despiadados del siglo XX. Su legado sigue siendo controvertido. Algunos lo ven como el héroe que salvó a la URSS, mientras que otros lo consideran un tirano responsable de millones de muertes.